Bueno, muchas gracias, señora presidenta, y gracias, señorías, por sus ideas, por sus propuestas. Creo que se han planteado cosas interesantes a lo largo de la mañana de hoy y quiero empezar respondiendo a todos y cada uno de ustedes. Empezaré por el señor Feijóo. Realmente no ha hecho ninguna propuesta útil, lo ha sintetizado todo en esa palabra, en esa frase de no cuenten ustedes conmigo para nada, ¿no? Pues efectivamente, no podemos contar con ustedes para nada. Llevamos 7 años sin contar con ustedes, por desgracia, cuando hay elementos muy importantes que trascienden el debate ideológico y que claramente encontrarían un consenso social mucho más amplio también entre sus votantes, por ejemplo, con el reciente pacto que hemos propuesto desde el Gobierno de España frente a la emergencia climática después de los incendios, las danas, en definitiva, de toda la situación que se está atravesando en la península ibérica. De hecho, acabo de subir y me comentaba la vicepresidenta tercera que el Banco Central Europeo ha situado a España como uno de los principales países más expuestos a los efectos de la emergencia climática. Bueno, en todo caso, señorías, de nuevo estamos ante lo que estamos. No hay ninguna propuesta útil por parte del jefe de la oposición. Para variar, una intervención vacía, si me permiten, con un recurso constante, por cierto, la sobresimplificación, a la vulgaridad, si me permiten, desde el punto de vista parlamentario y los lugares comunes, ¿no? En fin, la verdad es que hay que tener arrestos para subir aquí y vender al Partido Popular, no solamente personalmente, como el gran defensor del acceso a la vivienda o la lucha contra la pobreza, ¿no? Porque si uno mira lo que ha hecho el Partido Popular en relación con la pobreza infantil, que es, y yo lo comparto, uno de los principales dramas que sufre nuestro país y probablemente el mayor exponente más dramático, sin duda alguna, de la desigualdad en nuestro país. Si es así, si le preocupa, señor Feijóo, la pobreza infantil, ¿por qué le han quitado las becas de estudio a 8.000 niños en la ciudad de Madrid? ¿Por qué han dejado sin becas comedor a 2.100 alumnos en toda una comunidad como la Comunidad de Extremadura, que sufre bastante desigualdad? ¿Y por qué han impedido, por ejemplo, la creación de 15.000 plazas de educación infantil gratuitas en Andalucía o en su tierra, en Galicia? Yo se lo digo, porque ustedes, en fin, pues llaman patriotismo a lo que no es más que clientelismo con bandera. Por tanto, hablemos claro, la pobreza infantil en España tiene una causa principal, que es una política clasista, austericida y privatizadora del Partido Popular allí donde gobierna. No en vano, y quiero además recordarlo desde esa tribuna, el récord de pobreza en este país lo tiene un presidente de gobierno llamado Mariano Rajoy, con un 22%. Y desde que gobernamos nosotros, hace 7 años, no ha parado de bajar y hoy se encuentra en el mínimo de la serie histórica. Es demasiado alto aún, señorías, por supuesto. Pero está claro que la solución a ese problema no son sus mentiras ni sus recortes, son políticas progresistas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. Recordaba antes, precisamente, conversando con la ministra de Hacienda y la ministra de Inclusión Social, que hay 700.000 hogares, 770.000 hogares beneficiarios del ingreso mínimo vital, señor Feijóo. Bueno, pues un 41% de esos beneficiarios son menores. Son niños y niñas que sufren en sus familias pobreza infantil. Esas son las políticas que tenemos que poner en marcha. Políticas que refuercen el estado del bienestar, que se financien con impuestos. A mí siempre me llama mucho la atención que el Partido Popular, cuando está en la oposición, baja todos los impuestos. Pero cuando sube y accede al gobierno, entonces los sube todos, como ocurrió con Mariano Rajoy. O, si tanto le preocupa la vivienda, señoría, ¿por qué no aplican el control de precios en las comunidades autónomas donde gobiernan y donde se está sufriendo precisamente el alza de los precios de la vivienda? ¿Por qué han votado 2 veces en contra de la ley del suelo, de una modificación que ya no solamente estamos pidiendo nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de España, los grupos que apoyan al Gobierno, sino que lo están pidiendo también el sector privado, el sector de la construcción, no solamente ya los sindicatos, sino el conjunto de los agentes sociales? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues no lo hacen simplemente porque no podemos contar con ustedes para nada, pero no nosotros, sino el conjunto de la ciudadanía para resolver uno de los principales problemas, que es el acceso a la vivienda. ¿Por qué se están negando, por ejemplo, a apoyar el Plan Estatal de Vivienda, que persigue triplicar los fondos para la construcción de vivienda pública protegida?
Bueno, pues porque ustedes, allí donde gobiernan, lo hicieron en el Ayuntamiento de Madrid, aquí se ha recordado, lo que han hecho ha sido desamortizar, ha sido vender a fondos buitre esas viviendas protegidas. De hecho, en alguna otra ocasión, cuando hemos hablado de viviendas, señorías, a aquellos ciudadanos que estén siguiendo este debate, les quiero recordar lo siguiente: si España no hubiera vendido a fondos buitre o a fondos privados la vivienda protegida que hemos construido a lo largo de estos casi 50 años de democracia, pues hoy tendríamos uno de los parques de vivienda protegida más amplios de toda Europa. Y en cambio lo tenemos en el 2%, por debajo del 5 o 6% que es la media europea y muy lejos del 15 y el 20% de países como Holanda o países de economías nórdicas. Por tanto, señoría, fíjese en las dos medidas que anuncia usted para resolver el problema de la vivienda, ¿no? Por cierto, ya que estamos, no sé por qué miente también al respecto, ¿no? Usted ha hecho referencia al último informe de la Comisión Europea, donde afirma, y cito textualmente, que el intervencionismo de nuestra política de vivienda perjudica los precios. Eso es lo que usted ha dicho, señor Feijóo. Y eso es sencilla y llanamente mentira. No hay una sola frase en el informe que haga un reproche al Gobierno de España, ni una sola. Por tanto, dejen de engañar y dejen de citar documentos que no se ha leído. Pero vayamos a las propuestas que hace el Partido Popular en materia de vivienda, ¿no? Si podemos llamarlas propuestas, ¿no? Primero, volver a activar las mismas rebajas indiscriminadas de impuestos que hicieron que el precio de la vivienda aumentara de 1996 a 2004 más de un 160% y que provocaran la burbuja inmobiliaria que posteriormente nos llevó a la crisis financiera, al rescate de bancos con más de 50.000 millones de euros pagados con el esfuerzo de los contribuyentes. Unas rebajas, señorías, que sabemos benefician a los promotores y también a las grandes fortunas. En fin, no tiene nada de sentido volver a repetir errores que nos condujeron a una de las principales crisis económicas de las cuales aún estamos sufriendo las heridas. La segunda medida dice que va a crear una vicepresidencia del Gobierno de España, la primera, dedicada a vivienda. ¿Y a quién se la va a dar usted, señoría? ¿A la señora Abascal? ¿A la señora Botella? Yo se lo digo. Si se llegase a crear esa vicepresidencia, sería para usted, porque Vox ya le está adelantando en las encuestas y a usted solo le dejaría el puesto de copiloto. Pero no se disguste, porque visto lo visto, es evidente que incluso ese papel secundario le quedaría a usted grande. En fin, como ve, señor Feijóo, ha aportado usted 0 propuestas constructivas, así que me resulta imposible comentarlas. En todo caso, yo creo que también es cierto que sus silencios son muy reveladores y me gustaría referirme a ellos, porque nos queda claro, señoría, que a usted el tema de la política europea de vivienda le importa un bledo, que lo de Palestina ni quiere oír hablar de ello, que lo del Pacto Verde directamente reniega y por eso ha votado contra él, como le he reprochado en la primera intervención en el Parlamento Europeo esta misma semana, y por eso está negociando con Vox la abolición de todo lo que tiene que ver con el andamiaje del Pacto Climático en la Comunidad Valenciana para que les den 2 años más de respiro. Y lo están haciendo a pesar de que, como han demostrado varios estudios, la trágica dana del 29 de octubre pues estuvo en buena medida causada por la emergencia climática. No solamente por la negligencia del señor Mazón, sino también por la emergencia climática. Usted, señor Feijóo, se lo he dicho en muchas ocasiones, la principal aportación que ha hecho a la política española es abrir de par en par los gobiernos autonómicos a la ultraderecha. De hecho, se da el caso realmente llamativo en Europa de que ha sido Vox quien ha roto con el Partido Popular, no el Partido Popular quien ha roto con Vox, ¿no? Pero usted está sacando al Partido Popular de todos los consensos sociales, europeos e incluso científicos. Y antes, no recuerdo, me parece que ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quien ha dicho que efectivamente usted está metiendo al Partido Popular en el equipo de la ultraderecha de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro. Una irresponsabilidad que a mí me parece mayúscula y que puede, bueno, pues marcar un antes y un después en la deriva reaccionaria de Europa. Y sé, señoría, que hay a muchos colegas del Partido Popular Europeo que esta deriva suya le desconcierta y preocupa. A mí, desde luego, no me sorprende porque, en fin, usted como presidente de la Xunta de Galicia ya amordazó a los medios de comunicación pública gallegos y solo compareció, como he dicho en mi primera intervención, 10 veces en 13 años y yo llevo 39 ocasiones interviniendo en esta Cámara en comparecencia en 7 años.
Usted, en fin, fue aupado a la presidencia de su partido deponiendo a un líder que se atrevió a denunciar la corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la que usted ampara. Y también, señoría, usted ha permitido que su grupo parlamentario no aplauda a las víctimas, como recordaba antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, las víctimas de la Dana, que comparecieron por fin un año después en la comisión de investigación en estas Cortes Generales. No les aplaudieron, pero bien que han aplaudido durante un año a Carlos Mazón. Usted, señoría, tiene una visión, yo creo que bastante empobrecedora y autoritaria de la democracia, ¿no? Usted cree que gobernar es, hacerlo con mayoría absoluta, es imponer leyes, no construir acuerdos. Es usar el Parlamento para imponer su ideario y no para reflejar la pluralidad y la diversidad política y territorial de la ciudadanía. A pesar de que ha pasado ya medio siglo desde que arrancó la transición, su partido aún, no ha logrado deshacerse de ese tufillo autoritario, incluso también de su soberbia, ¿no? Y eso le ha llevado a aislarse, a dinamitar sus puentes con todos los grupos políticos, excepto con Vox. No ha dejado de llamar la atención que usted en su intervención se ha referido a todos los grupos parlamentarios, salvo a uno, que es ante el que agacha la cabeza. A día de hoy, señoría, es usted el mayor aliado de la ultraderecha en Europa, señor Feijóo. Pero naturalmente no quiere hablar nada de esto. Usted solo quiere hablar de asuntos sobre los que hemos dado cumplida cuenta, siempre, y que deben ser dirimidos en los tribunales. Yo podría recordarle muchas cosas, señoría. Aquí se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios. Pero sí sostendré que este gobierno es el más limpio de la historia de la democracia junto con el gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. Porque podría recordar los más de 1.000 millones de euros que robaron los miembros de su partido, las 3 sentencias condenatorias que tiene su partido y, en fin, los más de 30 casos de corrupción que tienen ahora mismo abiertos en los tribunales, afectando a figuras tan señaladas como el exministro de Hacienda, el señor Montoro, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, la señora Millán, o la propia presidenta Ayuso. Podría hablarle de la Gürtel, pero francamente esto ya nos lo sabemos todos y creo que los ciudadanos y ciudadanas están cansados de que estas comparecencias que solamente hablan de nosotros mismos y lo que quieren es que nos centremos en sus problemas cotidianos. Por eso, señoría, yo voy a utilizar esta réplica, creo que para hablar de lo que interesa y realmente importa a los ciudadanos, que son los recortes y la privatización encubierta que están haciendo allí donde gobiernan de los servicios públicos. Porque desde el cambio de gobierno en el año 2018, en España ya no hay una corrupción sistémica en las instituciones. La Gürtel, la Kitchen y Montoro no está en el PSOE, está en el Partido Popular, señoría. Lo que sí es corrupción moral y es dañina para los ciudadanos es la que ustedes aplican allí donde pueden, con el objetivo de desmantelar los servicios públicos, de aumentar las cuentas de resultados de algunas empresas afines a su partido y obtener favores a cambio. Esa es la corrupción que ahora mismo hace más daño a España, señorías. Y mire, su modus operandi es conocido por todos. Si hubiese que ponerlo en una suerte de manual de instrucciones, contaría de 3 capítulos. El primero, recortes; el segundo, privatizaciones; y el tercero, si algo sale mal y te pillan, niégalo todo, miente y culpa a las víctimas. Este es el manual que usted reparte a todos los presidentes autonómicos. Por cierto, es una copia del que aplicaron ya otros expresidentes de gobierno, por ejemplo, el señor Aznar y sus ministros en el 11M, en el derrame del Prestige, en los incendios de Galicia en 2012 o también en el escándalo de Jack 42. Un manual que sus presidentes autonómicos están aplicando hoy, allí donde pueden, con el apoyo de su dirección y su complicidad. Empecemos por el primero de los varones, señoría, el caído Carlos Mazón. La gran contribución de Carlos Mazón a la seguridad de los valencianos fue desmantelar la Unidad Valenciana de Emergencias en noviembre del año 2023. Recortar 13 millones de euros de protección civil y prevención. Reducir a la mitad los presupuestos para encauzamientos, ramblas y barrancos. Y nombrar como responsable de emergencias a un señor experto en, abro comillas, asuntos taurinos, según rezaba su propio currículum. Después se produjo el desastre. Y ya nos imaginamos qué hizo el señor Mazón mientras ocurría. La pregunta es, ¿qué hizo el señor Feijóo? ¿Qué hizo el señor Feijóo?
Usted se plantó en Valencia el 30 de octubre y dijo que estaba enterado de todo al minuto y que Mazón le había informado, cito textualmente, en tiempo real de la evolución de la Dana ya desde la tarde del día 28 de octubre. Pero la duda que tenemos todos y que yo quiero plantearle ahora, señor Feijóo, es si esto es así, ¿cómo explica entonces que la primera llamada entre usted y el presidente de la Comunidad Valenciana se registrara a las 21:27 de la noche del 29 de octubre, cuando ya se habían producido la mayoría de las víctimas mortales? ¿Nos lo puede decir, señor Feijóo? ¿Puede responder a ello? ¿Puede usted decirlo, señoría? ¿Qué pasa, que le llamaron desde una cabina telefónica? ¿Le llamaron desde una cabina telefónica? No responde. Yo se lo digo, señor Feijóo. La explicación es que ustedes mintieron. Es que empezaron a mentir el mismo día 30 y no dejaron de mentir durante un año que vino después. Mintió usted el 31 de octubre. Mintió usted el 31 de octubre cuando declaró que los protocolos de la Comunitat Valenciana se habían cumplido, cosa que era falsa. De hecho, 2 semanas más tarde, el propio Mazón tuvo que reconocer públicamente, y cito textualmente, que los protocolos fallaron. Mintió usted el 31 de octubre cuando dijo que la EMET y que la Conferencia Hidrográfica del Júcar no habían emitido las alertas pertinentes, a pesar de que generaron más de 62 avisos y 194 notificaciones electrónicas. Mintió usted el 31 de octubre cuando acusó al Gobierno de España de no haber informado nada, al tiempo que el propio Mazón agradecía la información y la ayuda al Ejecutivo. Y mintió usted el 9 de enero de 2025 en un acto con alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de Valencia, cuando dijo que Mazón estaba haciendo un gran trabajo. Y una semana después, el 13 de enero, tuvo que reconocer que Mazón estaba, y cito textualmente, noqueado. Y mintió usted el 14 de abril, señoría, cuando afirmó que el Gobierno de España había invertido, cito, 0 euros en la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana, a pesar de que para entonces ya habíamos transferido, señorías, 5.000 millones de euros y de que la Generalitat de la Comunitat Valenciana tan solo había abonado 454 millones de euros, es decir, 10 veces menos de lo que ha invertido el Gobierno de España en la reconstrucción y en la atención de las víctimas de la Comunitat Valenciana. Y mintió usted el 18 de abril y el 10 de junio, cuando declaró que Mazón estaba haciendo una buena gestión y repito sus palabras textualmente, señoría, estaba dando la cara. Dice usted que el señor Mazón estaba dando la cara, a pesar de que tardó medio año en reunirse con las víctimas y casi 1 en conceder una entrevista. Dígame, señor Feijóo, si Mazón lo ha hecho tan bien, ¿por qué afirmó usted la semana pasada que su dimisión había sido una decisión correcta? ¿Por qué apoya ahora su salida? ¿Mintió usted durante un año entero o miente usted ahora? No hace falta que responda, porque yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana, y por eso usted no quiere convocar elecciones, lo saben. Usted miente siempre. Pero yo le voy a decir la verdad, señor Feijóo. Sí, convoque elecciones y deje hablar al pueblo valenciano. Y no pacte con los negacionistas de Vox. Yo le voy a decir la verdad. Mire, si hasta incluso están aplaudiendo diputados y diputadas de su grupo parlamentario, por supuesto. La triste verdad, señoría, es que los recortes y las negligencias del señor Mazón al frente de esa institución han costado cientos de vidas y miles de millones de euros a la Comunitat Valenciana y también al conjunto de españoles y españolas que con su solidaridad están pagando esa reconstrucción. Y que usted también es corresponsable de esa tragedia, señoría, y que ha preferido taparlo, y lo ha hecho por intereses personales por encima de los intereses de los valencianos y de las valencianas. Y lo más triste de esta historia es que usted está haciendo algo parecido en el resto de territorios que gobierna su partido. Aquí se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios, no solamente del Grupo Parlamentario Socialista o del Gobierno de España. Fíjese en Andalucía. Vamos a Andalucía. Las privatizaciones y negligencias del presidente Moreno Bonilla, que ya he cuantificado en mi primera intervención, han causado el mayor escándalo sanitario de nuestro país en décadas. Miles de mujeres cuyos cuerpos y vidas se han puesto en serio riesgo.
en serio peligro. ¿Y qué han hecho ustedes? Tirar del manual, negarlo todo, mentir y cuestionar y señalar a las víctimas, diciendo que son socialistas. El 25 de septiembre el señor Moreno Bonilla afirmó públicamente lo siguiente, señor Feijóo, que en Andalucía no existían listas de espera para pacientes oncológicos. Eso dijo el señor Moreno Bonilla el 25 de septiembre. Pero eso es rotundamente falso. Hay evidencias que demuestran los retrasos en pruebas claves como mamografías, como ecografías y como biopsias, señor Feijóo. El 9 de octubre la Junta negó que existieran conciertos con clínicas privadas para la realización de mamografías, señor Feijóo. Bueno, pero es que a usted no le informa el señor Moreno Bonilla de lo que está pasando en Andalucía. Yo le informo. Pero eso también es falso, señor Feijóo, pues existen contratos que contemplan la realización de más de 80.000 mamografías anuales en esos centros privados. Entérese bien de lo que está haciendo sus gobiernos allí donde tienen la vara de mando. El 10 de octubre, el Gobierno de la Junta de Andalucía aseguró haber llamado a todas las mujeres afectadas, pero la presidenta de AMAMA salió a explicar que ni una de las mujeres de su asociación había recibido aún la llamada del SAS. Y el 2 de octubre, el señor Moreno Bonilla afirmó que el problema se limitaba a un solo hospital, el Hospital Virgen del Rocío, y que solo había 2.000 mujeres afectadas. Pero ahora sabemos que el problema se dio en toda Andalucía, no solamente en ese hospital, y que las asociaciones calculan que podría haber más de 20.000 ciudadanas damnificadas. Señorías del Partido Popular, en Andalucía su partido no solo ha fallado en gestión, no solamente ha fallado en gestión, ha fallado en humanidad y ha fallado también en decencia. Porque han puesto ustedes con sus recortes y con su privatización en riesgo la vida de mujeres, y es altamente probable que hayan causado a muchos daños irreparables en la salud física y mental de muchas de ellas, en lugar de reconocer su negligencia, señor Feijóo, de pedir perdón al menos, de mostrar algo de empatía, de ayudar a las víctimas. Lo que hacen es dedicarse a mentir y a infantilizarlas. Fíjense si se dedican a infantilizar a las mujeres víctimas de esta negligencia en Andalucía, que han llegado ustedes a decir que no contactaron con las pacientes pendientes de pruebas para evitarles ansiedad. Pero qué indignidad y qué vergüenza. Ansiedad, señorías, es lo que sufren el más de 1 millón de andaluces y andaluzas que están en lista de espera, que hoy tardan el doble de tiempo en ser atendidos que en el año 2018, y que no entienden por qué la Junta de Andalucía ha transferido 1.500 millones de euros a compañías privadas. El señor Moreno Bonilla dice que tiene todo bajo control. En efecto, bajo control privado. Su gobierno está desmantelando la sanidad pública de los andaluces, está tratando de taparlo con mentiras. Este mismo fin de semana le hemos escuchado decir, y cito textualmente, que ha aumentado su gasto sanitario por habitante en Andalucía y que este supera la media nacional. Pero uno, cuando mira los datos, lo que comprueba es que es mentira. El gasto por habitante de la administración en Andalucía, desde que gobierna el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla, está 200 euros por debajo de esa media nacional. 200 euros por debajo de la media nacional. De hecho, en Andalucía, mejor dicho, es hoy la comunidad autónoma con menos camas de hospital y menor gasto público en salud por habitante de toda España. Eran la referencia hace años en el Sistema Nacional de Salud y hoy están abriendo las puertas de par en par a la sanidad privada. Y mientras tanto, esto está pasando, señoría, ¿qué hace el señor Feijóo? Pues yo se lo digo, primero mirar hacia otro lado, como si las manifestaciones masivas que está habiendo en las ciudades y en los pueblos de Andalucía no tuvieran nada que ver con ello, como si el señor Moreno Bonilla no fuera ni de su propio partido. Segundo, tratan de taparlo todo. Dio la orden, por cierto, a sus medios de comunicación de no tocar el tema. Cuando el ministro de Sanidad, o el Ministerio de Sanidad, mejor dicho, pidió a la Junta de Andalucía que le pasase los datos de los cribados para entender qué estaba pasando. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué está pasando? Oye, estos datos no son de las comunidades autónomas, no son de los gobiernos autonómicos, son de la gente. Y el Gobierno de España tiene el deber, la obligación de saber exactamente qué está pasando en Andalucía con esta crisis de los cribados. Cuando el Ministerio de Sanidad requirió esta información, que le pasase los datos de los cribados para comprender qué está pasando, usted defendió públicamente, señor Feijóo, que estos datos no se enviasen.
argumentando, y cito textualmente, que esto suena mucho más a una cuestión partidista que a una cuestión sanitaria. Sin embargo, señor Feijóo, a pesar de sus esfuerzos, pues el ruido continuó, así que usted pues, ha salido al rescate de sus varones, a tratar de ocultar los tijeretazos del Partido Popular en materia de bienestar allí donde gobiernan, y ha puesto en marcha una técnica nueva. Una técnica que probablemente sea la técnica más cínica y absurda que he visto jamás en política, ¿no? Y es una técnica que consiste, señorías, en prometer compensar los servicios y derechos eliminados creando otros que en realidad ya existen desde hace décadas. Sí. Entonces, usted ha anunciado que si un día gobierna, pues va a permitir compatibilizar el régimen de autónomo con el trabajo por cuenta ajena. Algo que existe en nuestro país desde hace 20 años. Usted ha anunciado que pondría en marcha un programa de avales estatales para la compra de vivienda. Pero si eso lo hemos puesto en marcha ya a través del Instituto de Crédito Oficial con una partida de 2.500 millones de euros. Usted ha prometido incluso que actualizaría las pensiones cada año, aún con prórroga presupuestaria. Pero si eso ya se hace, señorías, desde hace años, desde el año 2021. Pero se da cuenta, señor Feijóo, es alucinante, para tapar sus recortes, la negligencia de sus gobiernos autonómicos, usted propone cosas que ya existen en nuestro país. Entonces, ¿cuál va a ser la próxima gran idea para reforzar el estado del bienestar en nuestro país? ¿Poner agua caliente en los hospitales? En fin, hay que reírse por no llorar, señoría. Así lidera usted el Partido Popular. En lugar de ser un garante de honestidad y de transparencia, es un multiplicador de mentiras, de opacidad y de la mala gestión de sus presidentes autonómicos. Miren, otro ejemplo, no sé, Castilla y León, ¿no? En 2022 ardió la Sierra de la Culebra. Aquí se ha dicho antes por parte de otros grupos parlamentarios. En 2024 ardieron los montes de Astorga y en 2025 han ardido las médulas. Y en ninguno de los casos el señor Mañueco o usted mismo estuvieron a la altura. Es más, por no estar, no estuvieron ni en el lugar de muchos de esos incendios. Ustedes recortaron en un 20% la inversión pública en protección forestal. Sí, un 20%. Pero bueno, es que ya lo que me parece sorprendente es que ustedes mantienen al frente de una de las consejerías del Gobierno de Castilla y León a una persona que dice que mantener el presupuesto en prevención y el cuidado y la gestión de los montes en Castilla y León es un despilfarro. Pero ¿cómo que es mentira? Si ustedes entregaron el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas. Han entregado el 40% de los servicios de bomberos a empresas privadas. Han insertado una temporalidad corrosiva en los sistemas de prevención, de vigilancia, en los medios aéreos, argumentando, y cito textualmente lo siguiente: mantener un dispositivo antiincendios, como he dicho antes, todo el año es absurdo y es un despilfarro. Cierro comillas. Eso lo ha dicho un consejero del Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. Y cuando se produjeron la catástrofe este verano, pues ¿qué hicieron? Pues tirar del manual, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Primero, negar toda responsabilidad. Niegan toda responsabilidad a pesar de que la gestión forestal, lo saben ustedes, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Segundo, culpar al Gobierno de España. Faltaría más, todo es culpa del señor Sánchez, a pesar de que nosotros hemos aumentado en un 50% la inversión en este ámbito. Hemos aumentado en un 50% la inversión en prevención de la gestión y en la gestión forestal. Y finalmente afirmar, bueno, que no estábamos haciendo nada a pesar de que tanto la UME como también los medios del Ministerio de Transición Ecológica están trabajando en esos incendios desde finales de julio de este año, o prevenir esos incendios, ¿no? En fin, el señor Mañueco directamente deja que se quemen en esos montes más de 56 millones de árboles calcinados este verano y con ellos las casas, las granjas, los negocios de cientos de castellanos y leoneses. Mentiras, por tanto, ausencias y cenizas. La misma historia, por cierto, que se reprodujo en Extremadura, ¿no? Una de las primeras decisiones que tomó la actual presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola, fue entregar la Consejería de Gestión Forestal a todo un partido concienciado, como se pueden ustedes imaginar, con la emergencia climática, como es Vox.
¿Y qué es lo que hizo esa consejería? Bueno, pues dejar sin ejecutar, mejor dicho, el 60% del dinero disponible para prevención de incendios. El 60% sin ejecutar, señorías. Y más del 70% en lo que va de este año. El 70% sin ejecutar en Extremadura. En verano, pues claro, se produjo la tragedia, la peor oleada de fuegos, de incendios en Extremadura en toda su historia. ¿Y qué hizo la presidenta de la Junta de Extremadura, la señora Guardiola? ¿Reconoció su error? ¿Articuló una relación constructiva con el Gobierno de España? ¿Qué va? Se dedicó a hacer política, o mejor dicho, politiquería, solicitó el doble de recursos que existen en toda la Unión Europea, mientras mantenía retenes de bomberos sin activar en Extremadura. Un ridículo espantoso que resultó en explotaciones agrícolas, naves y 50.000 hectáreas calcinadas. Y lo más lamentable de todo es que el desastre de la Jarilla es solo la punta del iceberg de una gestión absolutamente irresponsable, austericida, que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en Extremadura. Les recuerdo que la señora Guardiola ha recortado 65 millones de euros en impuestos a las rentas más altas, al mismo tiempo que ha dejado a 7.100 estudiantes sin becas comedor o transporte escolar. Y que ha recortado pues plazas de profesores, de financiación de las escuelas, hasta hacer que Extremadura pues sea la cuarta comunidad autónoma que menos invierte en educación de todo el país. Esta es la hoja de servicios de la señora Guardiola, imitar a la señora Ayuso a costa de los intereses de su propia tierra. Supongo que no debería sorprendernos porque, al fin y al cabo, pues esta es la misma filosofía que aplicó el señor Feijóo en Galicia. Yo sé que le molesta mucho al señor Feijóo que recuerde su pasado como presidente de la Xunta de Galicia, pero creo que es importante recordarlo cuando hablamos del fortalecimiento o el debilitamiento de los servicios públicos, ¿no? Porque fíjese, durante los 13 años en los que gobernó el señor Feijóo la Xunta de Galicia, Galicia perdió 200 profesores de la pública y ganó 150 de la privada. Perdió 6.000 plazas en escuelas infantiles públicas y ganó 5.000 plazas en las escuelas privadas. Perdió 20 centros de atención primaria públicos, mientras crecía la privada. Y las residencias para mayores privadas pasaron a acaparar nada más y nada menos que el 75% de toda la oferta. En definitiva, en los 13 años en los que el señor Feijóo fue presidente de la Xunta de Galicia, pues en su tierra perdió lo público, ganaron un puñado de empresas, algunas de las cuales emplean hoy a sus familiares. Y en la Comunidad de Madrid, pues la señora Ayuso, 7.142 millones de euros públicos que ha transferido a empresas de salud desde que es presidenta, ¿no? El doble que el gobierno de la señora Cifuentes, ¿no? Claro, al mismo tiempo, todos hemos visto a esas mismas empresas pues pagar contratos y comisiones por valor de casi 5 millones de euros a su hermano, a su exnovio, a su padre, a su madre, a su actual pareja, que a su vez usa ese dinero para pagar el ático de lujo en el que viva la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso sí que es economía circular y no lo que defienden los ecologistas. El clan Ayuso-Quirón, señorías, el clan Ayuso-Quirón se está forrando a costa de todos. El clan Ayuso-Quirón se está forrando a costa de todos. ¿Y qué hace el señor Feijóo? Pues callarse, mirar para otro lado, no vaya a ser que le hagan como al señor Casado. Usted calla mientras la Comunidad de Madrid maltrata a sus profesionales sanitarios, usted calla mientras ningunea a miles de pacientes cada día, y usted calla incluso cuando miente a la gente, como acaban de ocurrir con el escándalo de las colonoscopias. Mire, señor Feijóo, no sé si se ha enterado, yo si no le informo, más de medio millar de pacientes a quienes la Comunidad de Madrid comunicó de manera oficial que sus pruebas habían dado negativo, cuando en realidad habían dado positivo y reflejaban un riesgo significativo de cáncer, por ejemplo, como el de colon. Ustedes, de nuevo, ¿qué hicieron? No solamente han recortado, no únicamente han privatizado, sino que de nuevo han mentido. Y cuando los medios de comunicación les descubrieron, han dicho que es, y cito textualmente, un error informático. Exactamente la misma excusa que ha utilizado la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, con las mamografías en Andalucía. En fin, señor Feijóo, yo voy a ser comprensivo. Sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico.
Pero en el resto del país, sí se le presupone un cierto liderazgo, ¿no? Y la realidad es que usted o no lo ejerce o simplemente pues permite que se impulse el desmantelamiento del estado del bienestar que heredó de sus maestros el señor Feijóo y el señor Aznar y el señor Rajoy. Me encantan estos debates interactivos que tengo con todos. La verdad es que es curioso porque están acostumbrados solamente a escucharse a sí mismos. Y cuando viene alguien y les canta las verdades del barquero, pues entonces ya se ponen todos a hablar, ¿no? Pero en fin. Nosotros, señorías, lo que le decimos es que no vamos a volver a las privatizaciones ni de Rajoy ni de Aznar, que no vamos a retroceder ni un milímetro como ustedes quieren, vamos a seguir avanzando y reconstruyendo lo que ustedes quieren desmantelar y tratan de desmantelar allí donde gobiernan. Señora Abascal, bueno, pues son ya las 2:00 de la tarde probablemente. Ha intervenido hoy en esta Cámara. El señor Abascal, como interviene siempre, perdonándonos la vida, ¿no? Amenazándome como el señor Feijóo, ¿no? Bueno, pues nada, muy bien, es lo que ha quedado la oposición de este país, ¿no? Ha venido dispuesto a dar lecciones de integridad. Aquí todos somos corruptos. Si somos del PSOE o del independentismo o de cualquier formación política que apoya al gobierno de coalición progresista, todos somos corruptos, salvo él, que lleva escrita la palabra corrupción en la frente. Seamos francos, señor Abascal, tanto que le gusta a usted esa palabra. ¿Puede hablar usted de corrupción, de verdad, señor Abascal, perdón, cuando se pasa un año entero sin hacer nada, cobrando 80.000 euros de todos los españoles en el chiringuito que le creó la presidenta Aguirre en la Comunidad de Madrid? ¿Puede usted de verdad venir aquí, subir a la tribuna y dar lecciones de ejemplaridad y de regeneración? Sí, claro, ya sé que usted tiene la cara muy dura. Usted puede decir eso y mucho más. Lo tengo muy claro. Claro, puede el señor Abascal subir a esta tribuna y dar lecciones sobre corrupción cuando su partido, el partido de Vox, tiene 3 sanciones del Tribunal de Cuentas precisamente por no aclarar la financiación de su organización, las donaciones. ¿Puede subir aquí a esta tribuna el señor Abascal a hablar de corrupción, a dar lecciones sobre corrupción cuando tiene préstamos opacos de un banco húngaro por valor de 13 millones de euros? Porque usted habla de corrupción cuando han sido apercibidos por donaciones de hasta 11 millones de euros, señor Abascal. Donaciones de hasta 11 millones de euros que hace su partido a una fundación en la que, oh casualidad, usted es presidente vitalicio, que es la Fundación Disenso. Yo le voy a responder, señor Abascal, con todo respeto. Claro que usted puede hablar de corrupción porque la conoce muy bien. La conoce muy bien. Y ha decidido utilizar ese conocimiento para taparla, para fomentarla y no para combatirla. La verdad es que tampoco nos debería sorprender a nadie porque la aprendió en la mejor de las escuelas. Hay que recordar que el señor Abascal fue militante y dirigente del Partido Popular. Y ahora ha decidido ir por libre, poner su conocimiento en práctica. Así que le doy la enhorabuena, señora Abascal. Es usted un verdadero emprendedor de la política. Por eso, en Baleares pusieron sus votos para eliminar la Oficina de Lucha contra la Corrupción. Por eso en la Comunidad Valenciana cerraron con su apoyo a la Oficina Antifraude. Porque cuando gobiernan ustedes con sus socios del PP, pues la lucha contra la corrupción no se refuerza, se borra simplemente del mapa. Las derechas pues no persiguen el cohecho ni la malversación, lo que hacen es institucionalizar todos esos delitos. Y cuando ya no pueden ocultarla, pues cambian de reglas del juego para que nadie las investigue. Y de momento pues le está saliendo bien la jugada, señora Abascal, se lo reconozco, porque las encuestas, por ejemplo, pues prometen más escaños en Castilla y León, en Extremadura, en Andalucía, todos ellos a costa del Partido Popular. Y en la Comunidad Valenciana, pues el señor Feijóo le ha convertido a usted en la persona que elegirá al nuevo presidente de la Generalitat, si es que ustedes llegan a un acuerdo. Feijóo ha preferido que
en fin, que sea usted quien elija al nuevo presidente y no lo elijan los valencianos y las valencianas. Se ve que los dos son igual de demócratas. Esta es la cuestión. Les vuelvo a pedir que convoquen elecciones en la Comunitat Valenciana. Porque la triste realidad es que ustedes están ayudando al Partido Popular a recortar y privatizar allí donde gobiernan. Dice el señor Abascal, es que yo no gobierno con el PP, pero bueno, ¿cómo usted no gobierna con el PP? ¿A quién inviste usted en las comunidades autónomas donde tiene mayoría con el Partido Popular si no es un candidato del Partido Popular, sea primera fuerza o segunda fuerza del Partido Popular? Hombre, ya entiendo que le tenga que dar vergüenza, pero en fin, ustedes gobiernan con el Partido Popular y, evidentemente, esta es la realidad. Veremos qué es lo que pasa en la Comunitat Valenciana, pero como he dicho en mi primera de las intervenciones, señor Abascal, porque al final usted es el que tiene la sartén por el mango, este Gobierno va a defender los acuerdos europeos, los acuerdos internacionales y la legalidad vigente. Lo vamos a hacer, señoría, con todas las de la ley. Y si el señor Feijóo al final claudica y al final, bueno, pues en fin, se convierte una vez más en cautivo de Vox, no se preocupen los ciudadanos de Valencia, porque aquí está el Gobierno de España para defender sus derechos y sus libertades. Vuelve usted con el raca-raca de la migración. Yo le podría dar de nuevo datos sobre la migración, invasión de la migración. ¿Pero qué invasión de la migración, señoría? Pero deje usted de mentir a los españoles, deje usted de tratar de inocular miedo a la sociedad española. Más del 94% de los migrantes que están en nuestro país han llegado por vías regulares. Hemos reducido la migración irregular en lo que va de año en un 35%, la llegada de migración irregular a las Islas Canarias en un 50%, y lo hemos hecho no poniendo fragatas ni corbetas en la frontera con Mauritania, como usted y el señor Tellado piden y exigen, sino cooperando con Mauritania, cooperando con todos aquellos países de tránsito y de origen de esa migración. Cito textualmente, señorías, a un gran líder internacional que denunció recientemente, señor Abascal, lo siguiente. Abro comillas. Lo que dijo es que hay quienes buscan, y aquí abro comillas, el desequilibrio de nuestra sociedad, dando prioridad a los mercados y a la especulación financiera. De ahí que nieguen al Estado el encargado de velar por el bien común. Cierro comillas. ¿Sabe quién fue este líder, señor Abascal? Pues nada más y nada menos que el Papa León XIV, en su exhortación apostólica del mes de octubre. ¿Qué le parecen esas palabras? ¿Las comparten? Pues evidentemente no lo hacen. O se está con el Papa o se está con los agitadores anticatólicos de la Ilustración oscura. Explique a sus votantes con quién está usted y si es coherente con ello. Si quiere le doy otra cita, en este caso bueno, en fin, una frase del libro favorito del señor Feijóo, 1984, de Orwell. En el futuro distópico que él imaginó, abro comillas, dice textualmente Orwell: a los proletarios solo se les pedía un patriotismo primitivo útil para que trabajaran más y aceptaran menos. Cierro comillas. Eso es lo que usted hace, señoría, y lo que usted quiere, que nuestros jóvenes y no tan jóvenes se afilien a un patriotismo vacío que tape sus negligencias allí donde gobiernan y oculten su desmantelamiento del estado del bienestar. En todo caso, señorías, cuando lleguen las elecciones, veremos cuántos jóvenes le votan a usted y cuántos jóvenes votan a la mayoría progresista de este país. Yo estoy convencido de que muchos jóvenes seguirán apostando por las políticas progresistas. Bueno. Señor Abascal, usted me ha dicho que me calle. Desde aquí ha dicho, cállese. Yo no me callo ni bajo el agua, señor Abascal. A la señora Martínez del Grupo Parlamentario de Sumar, yo tengo que decirle simplemente una acotación. Yo creo que este juego de parecer que no se está en el gobierno, pero se está en el gobierno, no funciona muy bien, señoría. No, de verdad se lo digo. Yo creo, con todos los respetos, hagan ustedes lo que quieran. Si ustedes quieren criticar al gobierno y a todos los departamentos, ¿se imagina usted, señoría, que nosotros hiciéramos lo mismo con ministros y ministras de Sumar? No, nosotros tenemos muy claro cuál es el interés general y el propósito común de este gobierno de coalición progresista.
al señor Rufián de Esquerra Republicana, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que efectivamente, como lo he dicho antes al señor Feijóo, la Gürtel, la Kitschel, el señor Montoro, pues están en el PP. Usted también ha hablado sobre la corrupción moral, que efectivamente puede ser ilegal, pero desde luego hace un daño irreparable a la clase media trabajadora de nuestro país. Y como he dicho en mi primera de las intervenciones, y ha sido objeto de esta comparecencia también, es que hemos aumentado en más de 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas. Es decir, la gran paradoja es que este Gobierno está transfiriendo recursos para que las comunidades autónomas puedan fortalecer las políticas públicas, y lo que hacen esas comunidades autónomas es precisamente lo contrario. Yo, desde luego, celebro el que usted, señoría, haga referencia a la Agenda 2030, que la defienda, como la defiende también el Gobierno, no solamente en las políticas nacionales, sino también en las políticas y en los espacios multilaterales. Usted me reprocha, señoría, porque ustedes han sido perseguidos, han dicho que han sido víctimas. Yo mismo he sido víctima también, junto con otros muchos líderes de otras formaciones políticas progresistas e independentistas, del espionaje de la mal llamada Policía Patriótica y de la Operación Kitchen. Desde el año 2014 he tenido que conocer por los medios de comunicación que se espió no solamente a mi familia política, sino también que incluso se espió a dónde iba con mis hijas, al cine. Eso es lo que se hizo por parte de la mal llamada Policía Patriótica, con lo cual yo creo que ese ejercicio de empatía también se exigiría por su parte, ¿no? Sobre la seguridad, no tengo ningún problema en hablar de ella. De hecho, señor Rufián, lo que ha hecho este Gobierno ha sido aumentar los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también, efectivamente, de los Mossos d'Esquadra en efectivos, como hemos pactado con su grupo parlamentario. Y sobre la migración, señoría, usted dice, tenemos que hablar de la migración y eso no significa comprar el marco de la derecha. Yo lo comparto completamente. Yo he hablado sin ningún tipo de tapujos del desafío que representa la migración. Pero usted solamente se queda con un ángulo, y es el securitario, si me permite, el desafío sobre la integración en los barrios de la migración. Por cierto, que no es competencia del Gobierno de España, es competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Pero en todo caso, si hablamos de la migración, recordemos cuál es el desafío que tiene por delante nuestro país. Como todas las sociedades occidentales, o queremos sociedades abiertas y prósperas o sociedades cerradas y empobrecidas. Yo aquí he dado datos en otros debates cuando hemos tenido que hablar de la migración. Si nosotros no revertimos esta tendencia demográfica, este invierno demográfico que sufre España, nosotros en 20 años vamos a tener la misma fuerza laboral que en 1990. Y eso significará que el crecimiento potencial será menos de un 1%, y eso significará que no vamos a poder financiar el estado del bienestar en sus actuales condiciones. Por tanto, aquellos que defienden que no haya migración, aquellos como la ultraderecha y la derecha, desgraciadamente, que ha claudicado esa ultraderecha, que defienden la deportación de la migración, lo único que están ofreciendo a la ciudadanía española es pobreza. Es pobreza. Nosotros, desde luego, claro que queremos entrar en ese debate sobre la migración, porque ya no es solamente una cuestión moral, es una cuestión también de oportunidad económica, social, de desarrollo, y sin duda alguna también tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra memoria, la suya, la mía, la de muchos ciudadanos y ciudadanas, pues que han visto en el pasado, durante la dictadura franquista o después de la crisis financiera, a muchos jóvenes emigrar como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país. Fíjese, si en aquellos países donde los jóvenes se fueron después de la crisis financiera, se les tratara como pide el Partido Popular y Vox que se trate a los migrantes en España, en la España del año 2025. Esta es la gran vergüenza del Partido Popular y de Vox, pero no es, desde luego, lo que defiende el Gobierno de España. Bueno, usted me habla de qué será de la legislatura. Bueno, nosotros somos muy conscientes, y lo digo con toda humildad, de que tenemos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Somos muy conscientes también, señoría, de que es una mayoría parlamentaria muy compleja. También le diré una cosa, la realidad es la realidad, y la realidad emanada de las urnas es este Parlamento tan complejo desde el punto de vista de los grupos parlamentarios. Y yo, en mi primera intervención, exigí, no se lo digo a usted, se lo digo a todos los grupos parlamentarios, agradezco, vaya por delante siempre la actitud constructiva del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, siempre pediré a todos los grupos parlamentarios que sean conscientes de que aquí hay fuerzas
pues muy antagónicas en lo ideológico, que bueno, pues están escoradas a la derecha, otras a la izquierda, y que por tanto necesitamos también encontrar marcos comunes para poder sacar adelante muchas de estas medidas, ¿no? Eso es un poco lo que también me gustaría decirle a la señora Nogueras, ¿no?, de Junts per Catalunya, cuando dice es que se han paralizado muchas de estas tramitaciones parlamentarias a las cuales usted ha hecho referencia. ¿Pero por qué ha sido, señoría? Pues ha sido simple y llanamente porque no se ha llegado a un acuerdo con su grupo parlamentario. No se ha llegado a un acuerdo, señoría, porque no solamente están ustedes, están otros grupos parlamentarios que tenemos también que encajar para poder sacar adelante esas leyes. Y eso, en fin, no tiene nada que ver con una falta de voluntad política por parte del Gobierno o del Grupo Parlamentario Socialista. La tenemos total porque queremos cumplir con todos nuestros acuerdos, en su caso con los acuerdos de Bruselas. Y yo le hablo muy francamente, como usted también lo ha hecho, pues yo creo que a ninguno nos fascina la aritmética parlamentaria que salió de las elecciones generales. A ninguno. Porque no hay mayorías consolidadas, porque cada ley pues exige de una negociación y un enfoque distinto, pues por supuesto que no es fácil, señorías. Pero así es el Parlamento que eligieron los ciudadanos y ciudadanas el pasado mes de julio del año 2023. Y nuestro deber, por tanto, no es ni dinamitarlo ni tampoco bloquearlo, porque las legislaturas pues duran 4 años. Duran 4 años. Nuestro deber es trabajar con esa realidad que nos dijeron los ciudadanos y ciudadanas hace 2 años. Nuestra obligación pues es eso, es negociar, es dialogar, es construir acuerdos. En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y a acabar con su autogobierno? No sé, si está ahora mismo la ponencia sobre multirreincidencia, que por cierto, les recuerdo, señoría, que en el año 2022, con el voto afirmativo de Junts per Catalunya, votamos a favor de la reforma del Código Penal para incorporar estos delitos. Y también hemos puesto hace pocos años, me parece que fue en 2024, si la memoria no me falla, ministro de Justicia, ese acuerdo entre el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para reforzar ante los delitos de multirreincidencia las calles de Barcelona, ¿no?, y de Cataluña, ¿no? Pero en fin, yo creo que tenemos 2 opciones. O un bloqueo que, honestamente, señoría, no conduce a nada, o un entendimiento que puede llevar más prosperidad y más autogobierno a Cataluña. Nosotros, desde luego, ya le digo, lo tenemos muy claro. Vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es negociar, que es trabajar para cumplir con nuestros compromisos, también con los de Junts per Catalunya, con los demás grupos parlamentarios que apoyaron mi investidura y con los millones de españoles a quienes representamos. Ustedes también representan y usted, bueno, pues legítimamente se erige en la voz de Cataluña, de los catalanes y catalanas, pero humildemente les recuerdo, señoría, que el primer partido votado en Cataluña pues es el Partido de los Socialistas Catalanes y, por tanto, algo tendremos también que decir nosotros, ¿no? En todo caso, creo que hemos logrado grandes acuerdos, ¿no?, en muchos ámbitos, en la ley básica de bomberos forestales y agentes forestales y medioambientales, que creo que es algo que afecta también a Cataluña, me refiero a los incendios, en una ley que usted ha hecho referencia, como es la ley ELA, en la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Y bueno, pues ha servido para ampliar los permisos de paternidad y maternidad, que yo creo que es ampliamente aplaudido también por votantes independentistas de Cataluña. En fin, dice usted que hay que cumplir con los compromisos, y yo le doy la razón y le aseguro que estamos trabajando en ello, señoría, y que vamos a esforzarnos aún más por alcanzarlos, ¿no?, incluyendo pues bueno, todas las cuestiones que usted ha dicho sobre multirreincidencia, sobre la publicación de las balanzas fiscales, sobre la garantía del servicio de cajero automático. Tampoco no obvie el que nosotros sí que estamos apostando por la inclusión financiera desde hace ya bastante tiempo, por la ejecución de los presupuestos pendientes, por una mayor presencia de Cataluña en los organismos internacionales y por la normalización política con la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Ya son más de 360 personas las que se han beneficiado de la ley de amnistía, señoría, y efectivamente, bueno, pues estamos a la espera de ver cuál es el pronunciamiento tanto del Tribunal de Justicia Europeo como también del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, hay tareas pendientes, por tanto, señoría, muchísimas, pero créame
que bloquear iniciativas que mejoran la vida de la gente en Cataluña y también en el conjunto del Estado no les va a perjudicar, antes al contrario. Y por tanto, bueno, pues nosotros estamos cumpliendo con todo lo acordado y lo que depende en exclusiva del Gobierno de España, pues está ahí, señoría, o en trámite de aprobación o se está aprobando. Y en aquello que no depende en exclusiva de nosotros, pues estamos trabajando porque eso se cumpla. Simplemente le diré una cosa. Según los datos, la confianza en el Gobierno de España ha crecido de forma significativa en Cataluña desde que tengo el honor de presidir el Gobierno, pasando en el año 2017 de un 20% a un 46% en el año 2025, es decir, más que duplicándose en ese periodo la confianza de los catalanes en el Gobierno de España. Yo creo que tenemos que seguir en esa línea, señoría, y, en fin, usted habla de insultos. Yo no he insultado nunca a su grupo parlamentario ni a usted y, por tanto, le ruego que usted tampoco en sus intervenciones haga eso conmigo. A la señora Izpirua de H. Bildu, bueno, habla de la sumisión de Europa, ¿no? Es cierto, tengo que reconocérselo, que para mí se hace duro el tener que compartir pues en el Consejo Europeo con una amplísima mayoría, no de gobiernos ya que estén en el centro derecha, sino que están en la ultraderecha, ¿no? Lo he dicho en alguna otra ocasión al principio de mi intervención, yo creo que no solamente en España, sino también en Europa estamos asistiendo a un desconcierto total y absoluto por parte de la derecha tradicional sobre lo que es la emergencia de la ultraderecha. No hay que olvidar que Víctor Orbán, que hoy es el paradigma, la referencia fundamental en Europa de esa ultraderecha, y no más que ver al señor Abascal, de donde parte es precisamente de la familia del Partido Popular Europeo, como el señor Abascal, por cierto, parte también de la familia del Partido Popular en España, ¿no? Por tanto, nosotros sí que estamos alzando la voz, señoría, y creo que hemos logrado cosas que nos gustaría lograr más, sin duda alguna, señoría, pero creo que haber preservado el acuerdo del 90% de reducción de emisiones para el año 2040, aunque haya votado el Partido Popular con la extrema derecha en el Parlamento Europeo en contra de este compromiso. En el Consejo Europeo así se ha logrado. Creo que el haber sostenido el que nosotros con un 2,1% del Producto Interior Bruto en seguridad y en defensa podemos hacer frente a las capacidades que se nos requieren por parte de la Alianza Atlántica, frente al 5% que efectivamente se ha tratado de imponer por parte de otras administraciones, son elementos que demuestran la importancia, la relevancia para España y para Europa de sostener un gobierno de coalición progresista y, por supuesto, también de continuar con nuestra agenda legislativa progresista. Por eso, cuando usted plantea cuál es el propósito de la legislatura y usted dice tenemos que seguir trabajando en el ámbito europeo para defender los derechos de los palestinos, eso está haciendo el Gobierno de España, para sostener el compromiso climático de Europa, eso está haciendo España, para plantear la ruptura del acuerdo estratégico con Israel como consecuencia del genocidio, eso está sosteniendo España, para, por ejemplo, defender el multilateralismo, pues eso está sosteniendo España en la COP de Brasil o también, lógicamente, en la Cumbre Unión Europea-CELAC que se ha celebrado hace escasos días en Santa Marta, en la ciudad caribeña de Colombia, ¿no? Y a nivel nacional, usted también ha hecho referencia a ello, la ley de vivienda, el salario mínimo interprofesional, el refuerzo del estado del bienestar, la descarbonización de la economía, señoría. En eso está este Gobierno y por eso creo que merece la pena continuar esta legislatura haciendo estos avances y también consolidándolos, porque al final de esto va de consolidar derechos, libertades y políticas que se hagan irreversibles, ¿no? O tratemos al menos de que se hagan irreversibles porque son asumidas en su totalidad por el Gobierno o por la sociedad española, mejor dicho. A la señora Vaquero del Partido Nacionalista Vasco, bueno, sobre la Unión Europea, usted ha hablado de Ucrania. Bueno, yo creo, señoría, que el Gobierno de España siempre ha manifestado su predisposición a la paz en Ucrania, a los puntos de ese acuerdo que ofreció el presidente Zelensky a la comunidad internacional y también a la Rusia de Putin para poner fin a esta guerra, respetando siempre la integridad territorial y, por tanto, entre otras cosas, devolviendo los territorios ocupados, ¿no? Y yo creo honestamente que también nosotros hacemos un flaco favor a Ucrania y también a lo que ha hecho Europa durante estos largos años de guerra, porque creo que Putin no ha logrado sus objetivos.
Yo siempre cuento esta anécdota. Cuando llegué a Kiev la primera de las veces, un mes, 2 meses después de la invasión, acompañado de la primera ministra danesa, tuve ocasión de poder hablar con vecinos y vecinas de zonas ocupadas que fueron liberadas posteriormente por las Fuerzas Armadas ucranianas. Algunos de estos vecinos y vecinas de las zonas ocupadas me decían que los rusos, los primeros que llegaron las primeras semanas a Kiev, llevaban en su mochila pues, los uniformes de gala. Los uniformes de gala. ¿Eso qué significa? Pues significa que Rusia y que Putin pensaba que la invasión de Ucrania iba a durar 2 semanas y no 4 años como lleva durando esta guerra, o esta resistencia, si podemos llamarlo de una manera mucho más apropiada. Y eso tiene que ver también con la solidaridad y con la corresponsabilidad de Europa en lo que es el prestar, bueno, pues ayuda no solamente humanitaria, como estamos haciendo, ayuda también para el suministro eléctrico o ayuda también militar, formación, capacidades, en definitiva, como está haciendo Europa y también España. Sobre Palestina, señoría, pues usted dice que Europa tendría que hacer más. Yo lo comparto, señora Vaquero, lo comparto. Creo que además he sido bastante claro en todas mis manifestaciones en Bruselas cuando esta cuestión se ha tratado, pero también creo que es importante reconocer la labor que está haciendo Europa, porque frente a los recortes que se han producido por parte de otras grandes potencias, agencias multilaterales que trabajan sobre el terreno, como es, por ejemplo, el caso de UNRWA, no solamente en Palestina, sino también en países aledaños, como es, por ejemplo, Jordania, lo que hacemos, señoría, es recordar siempre que, bueno, pues la Unión Europea es el principal donante a Palestina y que, desde luego, la autoridad palestina pues, se financia en buena medida con los recursos económicos europeos y no con los que le corresponden como consecuencia de la congelación de esos ingresos que hace el gobierno de Israel y que no pueden permitir financiar esa autoridad palestina. Sobre el acuerdo verde y el clima, no puedo estar más de acuerdo. Sobre el Greco, pues he manifestado en mi primera intervención que, desde luego, estamos cumpliendo con toda esa hoja de ruta, tanto del Plan de Regeneración Democrática como el Plan de Lucha contra la Corrupción. Y, bueno, insisto, el Gobierno tiene una minoría parlamentaria y, por tanto, lo que necesitamos es trabajar con las demás fuerzas parlamentarias para poder sacar adelante toda esta agenda, ¿no? La legislatura, pues efectivamente, es lo que he dicho antes. La realidad es la realidad y sobre ella tenemos que operar, señoría. A mí tampoco me fascina esta realidad parlamentaria que salió de las urnas el pasado 2023, pero sobre ella tengo que trabajar y tengo que operar. Lo que no podemos hacer es convocar día sí, día también elecciones hasta que nos salga la mayoría parlamentaria que nos convenga a cada cual. Y creo que eso es lo más democrático y lo que está haciendo este Gobierno, ¿no? Dice usted, unos contra otros. Yo tengo que decirle, señoría, que defiendo con convicción mis ideas, las políticas que implementa y desarrolla el Gobierno de coalición progresista, pero tengo que decirle también, señoría, que esta polarización a la cual usted parece que más o menos nos pone al mismo nivel es absolutamente asimétrica. Yo no insulto a sus señorías del Partido Popular y de Vox. Puedo decir lo que pienso sobre ellas, pero no les insulto. ¿Ve? A ver, yo no os insulto, señoría. Otros vinieron a insultar, o mejor dicho, a no insultar, y en lo que han quedado. Señora Belarra, bueno, hay cosas que ya... Habla, por ejemplo, de la economía del país, y efectivamente tiene razón. Una cosa es la macroeconomía, otra cosa es la microeconomía. Pero es tan importante la macro como la microeconomía. Para que se cree empleo tiene que crecer la economía, que es lo que está haciendo. Se está creando empleo y creo además que es justo reconocerlo con una calidad y una dignidad que no tenía con marcos laborales previos, con la contrarreforma, por ejemplo, del señor Rajoy después de la crisis financiera. Y hemos aumentado también los recursos del Estado del Bienestar. Lo he dicho antes en mi primera intervención, 300.000 millones de euros que hemos invertido de más en la financiación de las políticas públicas, ¿no? Usted dice, bueno, pues propone una serie de reformas y dice, para ir contra, para reventar, ha utilizado el término reventar, ¿no? Bueno, yo comparto lo que haría un gobierno del Partido Popular con Vox,
pero discrepo. Nosotros no gobernamos contra nadie, señoría. Nosotros gobernamos a favor de una mayoría, voten lo que voten. Cuando revalorizamos las pensiones, cuando aumentamos las becas, cuando aumentamos el salario mínimo interprofesional, cuando ponemos pie en pared ante el retroceso que se está dando en aquellos gobiernos autonómicos o municipales en lo que tiene que ver con la cuestión LGTBI o, sin duda alguna, también feminista, desde luego lo estamos haciendo en beneficio de los hombres y las mujeres que votan, lo que quieran libremente y afortunadamente en nuestra democracia, ¿no? Sobre la migración, dice usted aprobar la iniciativa legislativa popular. Bueno, estamos escuchando sus propuestas. Es, insisto, necesario el concurso, la participación de todos los grupos parlamentarios. Ojalá podamos hacerlo. Con todo, ya sabe usted, señoría, que, bueno, pues que hemos reformado el reglamento de extranjería y estamos efectivamente normalizando la situación de muchos de esos migrantes que están aportando a la prosperidad y al desarrollo de nuestro país. Sobre el rey Juan Carlos y las memorias, pues bueno, yo creo que lo que he tenido que decir ha hecho referencia a mi última entrevista en un medio de comunicación, pues ya he dicho lo que tenía que decir. Sí que tengo que decirle que me resulta particularmente doloroso en un país donde hay familias que todavía buscan los restos de sus familiares en las cunetas de nuestro país, escuchar al rey emérito hacer y dar loas al dictador Franco. A mí me resulta particularmente doloroso. Y sobre Palestina, bueno, pues estamos a la espera de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que materializará no solamente Egipto, sino también la cumbre de alto nivel que se dio en Naciones Unidas, auspiciada por Arabia Saudí y Francia, en el seno de Naciones Unidas. Y, en fin, como he dicho en mi primera intervención, seremos constructivos y estaremos vigilantes, ¿no? Al señor Rego, bueno, habla del militarismo, habla de ese aumento, ¿no?, del presupuesto en defensa para llegar a acuerdos que nosotros pues, no firmamos en el año 2014, no estábamos en el gobierno entonces, pero quiero recordarle que Galicia es una de las principales comunidades autónomas que se está viendo beneficiada en carga de trabajo y de empleo como consecuencia del trabajo que hay hoy en Ferrol, en toda la comarca, y que me parece importante la aportación que está haciendo Navantia, una empresa pública, al desarrollo industrial de Ferrol, de A Coruña y de Galicia en su conjunto, ¿no? También en otros muchos territorios del país. Habla usted también sobre una suerte como si hubiera un coste de oportunidad. Lo he dicho antes, nosotros hemos aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa para cumplir con ese 2%, pero no estamos recortando ninguna de las políticas públicas. Ese fue mi compromiso con sus señorías. Y también cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro compromiso con el multilateralismo o la ayuda oficial al desarrollo, pues lo que hemos hecho ha sido perseverar en nuestro compromiso de llegar al 0,7% de ayuda oficial al desarrollo del Producto Interior Bruto, algo que no está ocurriendo, por desgracia, en otros muchos países. No miro solamente a Estados Unidos, sino también miro a países europeos. También por eso yo creo que merece la pena la persistencia, ¿no?, de la acción del Gobierno de coalición progresista. A la señora Valido, de Coalición Canaria, bueno, simplemente hacerle la referencia que me ha informado el ministro Ángel Víctor Torres y también la vicepresidenta del Gobierno. Y bueno, nosotros llegamos a un acuerdo con el señor Clavijo, ¿no?, con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no?, en relación con ese Real Decreto Ley de Canarias, y en lo que hemos llegado a un acuerdo, pues vamos a cumplir. En otras cuestiones, pues señoría, ustedes tendrán que valorarlo, ¿no? Al señor de Catalá, bueno, me reprocha que yo utilicé el término que no era decente. Efectivamente no es decente. Afortunadamente ya es pasado porque ya no continúa siendo presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, pero no era decente el que el señor Feijóo y el señor Abascal pues mantuvieran al señor Mazón al frente del gobierno de la Generalitat. Y, por supuesto, bueno, yo ya me consta que a usted no le gusta un pimiento este gobierno, ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que le está sentando bien también a la Comunidad Foral de Navarra, como así demuestran los números, tanto desde el punto de vista económico como también de respeto y fortalecimiento de su autogobierno. A la señora portavoz, diputada de Compromís,
Bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, el debate no es tanto el señor Mazón, sino romper la mayoría negacionista que hoy en el Parlament de la Comunitat Valenciana. Antes he hecho referencia, hablando al señor Abascal y al señor Núñez Feijóo, sobre los recortes que se han hecho en todo lo que tiene que ver con la protección civil y las emergencias en la Comunitat Valenciana desde que el Partido Popular apoya o gobierna con el apoyo de Vox. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es romper esa mayoría negacionista. Y esa mayoría negacionista solamente se puede romper en las urnas. Desde luego, no se puede romper con la actual correlación de fuerzas parlamentarias en las Corts Valencianas. Y al señor Patxi López, pues, bueno, yo creo que ha hecho un reconocimiento a la acción del Gobierno de España. He dicho antes en mi primera de las intervenciones que realmente estamos asistiendo desde la crisis financiera a un colapso político e intelectual de la derecha tradicional en el continente europeo y también, yo diría que en términos globales, ¿no? La derecha tradicional sabe que la respuesta que se dio a la crisis financiera desde el punto de vista neoliberal ha sido un auténtico fracaso. Sabe también que hay una vía alternativa que sí que está dando sus frutos para bien en el conjunto de la sociedad española, que es la vía española que abrimos en el año 2018. Y, por tanto, bueno, pues como dije antes en mi primera de las intervenciones, señoría, pues cuando lleguen las elecciones en el año 2027 nos presentaremos con una hoja de servicios que yo creo que va a ser muy positiva para el conjunto de la ciudadanía española en términos de creación de empleo, en términos de crecimiento económico, en términos de consolidación fiscal de las cuentas públicas en nuestro país y en términos de avance y consolidación de derechos y libertades para la mayoría social de nuestro país. Y eso lo haremos con mucho orgullo y sobre todo con el apoyo principal del Grupo Parlamentario Socialista, al que le quiero dar las gracias desde esta tribuna. Nada más y muchas gracias.